Hola y bienvenidos amigos de Locos por Noche Historia. Hoy una cita especial, una cita que no estaba marcada en el calendario, pero los acontecimientos y la actualidad y la generosidad de Rafael, que hoy nos acompaña, ha querido que seamos los primeros en contar con su presencia para hablar de una propuesta que ha salido en un congreso universitario y a la cual nos queremos sumar para, sobre todo, dar eco y apoyar en todo por justa y por su relevancia histórica. Rafael es amigo nuestro, ya ha estado en algún foro con nosotros. Me estoy refiriendo, perdón, a Rafael Maldonado de Guevara Delgado, es español y natural de la localidad de Marbella, abogado, periodista y profesor de archivos de Administración de Justicia en el Máster de Archivos de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre 2022 y 2023 fue coordinador de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, participado por universidades hispanoamericanas, africanas y españolas, y profesor de Historia Económica en la Universidad Europea del Atlántico, en su sede de Santander. Además de contar con su participación en numerosos congresos y encuentros organizados por universidades de España, Italia, México, Guatemala y Angola, entre otras, ha sido organizador de seminarios de Historia y Derecho en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha impartido conferencias en numerosas universidades e instituciones tan prestigiosas como el Instituto Geográfico Nacional de España, el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica o el Archivo General Militar de Ávila, entre muchas otras. Asimismo, es miembro de varias sociedades y entidades como la Real Sociedad Geográfica Española, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos de España, más conocida con sus siglas ACIJUR. Rafael, ¿qué tal estás? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias al canal, muchísimas gracias a ti. Y bueno, me siento muy honrado y mando un abrazo también a todos los que nos escuchen, tanto de este lado del charco como seguro que mucha gente también en América nos escuchará. Simplemente déjame precisar, yo provengo de Marbella, pero soy natural de Málaga, ¿vale? Pero me considero, Perfecto, nací en Málaga, pero me considero de Marbella, que es donde me he criado, ¿vale? muy bien. Pues lo primero es poner un poco en conocimiento del que no lo sepa los acontecimientos históricos que tuvieron lugar el año 1898. Desde abril de 1898 hasta el 12 de agosto de ese mismo año, España y Estados Unidos estuvieron en guerra. Una guerra propiciada o que tuvo más bien como casus belli la explosión, hoy sabemos que fortuita, del acorazado Maine en el puerto de La Habana. En esos pocos meses de actividad tenemos que lamentar pues la pérdida al final y a la postre por el Tratado de París, firmado en la capital de Francia el 10 de diciembre de 1898, la renuncia de España a, a la autonomía, a la nueva autonomía de Cuba y la cesión de sus derechos de la también nueva autonomía de Puerto Rico y al distrito de Filipinas, entre otras, porque también tenemos que recordar islas menores como Guaján, conocida por muchos como Guam, o las Palaos o las Marianas. Este tratado de paz de París trae como consecuencia finalización del otro ahora Imperio Español, pero también la pérdida para muchos españoles de su nacionalidad. Nos estamos refiriendo a los nacionales que vivían en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas menores que ya hemos dicho. Todo esto tenemos que recordar en contra del deseo de muchos ellos. Hoy, en 2024, en un congreso universitario, que me gustaría mejor casi que nos lo contara Rafael, ha habido una interesante propuesta que yo creo que
no lo quiero adelantar yo, quiero que su autor, el autor de esta propuesta, nos ponga en antecedentes. Rafael, ¿de qué se trata esta propuesta? Bueno, pues en primer lugar tengo que contextualizar, ¿vale? La propuesta de ley de nacionalidad española reparativa para puertorriqueños, para los descendientes de los puertorriqueños a quienes se les despojó muy injustamente de su nacionalidad española en el Tratado de París de 1898, es una iniciativa que ha surgido, bueno, del mundo académico español. En este caso la confeccioné yo, la presenté yo en el Congreso Internacional celebrado recientemente por las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid. No ha participado ningún grupo, no está adscrita ni vinculada a ningún grupo político. Por supuesto, todo el mundo todo el mundo que esté de acuerdo está llamado a participar y a defenderla. Y bueno, pues surge en este contexto, ¿no? Y surge después de un análisis histórico y jurídico en el que llego a la conclusión de que Puerto Rico es un caso único, singularísimo y especialmente sangrante. Y lo es porque es el único país hispanoamericano que sale de la soberanía española sin que concurriese previamente una amplia rebelión contra dicha soberanía española. De hecho, el hecho de armas más destacado, el grito Revolución de Lares de 1868, coetáneo con la Revolución Gloriosa en la península y también con el inicio de la Guerra de los 10 años en Cuba, pues duró un día. Fue derrotada al día siguiente en la batalla del Pepino, y aunque hubo otras réplicas, entre ellas la estrellada de 1873, pues en la que hablo de memoria, creo que fallecieron 3 personas. Luego estamos hablando de unos hechos de armas muy, muy menores en un siglo como el XIX, en el que no solamente la Hispanoamérica continental, no solamente Cuba, sino la propia península se vio abocada a un escenario de violencia política grandísima, ¿no? De tal modo, realmente Puerto Rico fue no el territorio hispanoamericano más tranquilo, más calmado, sino el territorio español, incluyendo la península, más tranquilo, ¿vale? Entonces, es un caso único porque además, a consecuencia en parte por el Tratado de París de 1898, porque España deja abandonado al que fue su pie más firme en América, como le llamó el conde de Aranda, eh, eh, a consecuencia del título jurídico de cesión que se hace a Estados Unidos y que se cede a sus habitantes y que se dice que será el Congreso de los Estados Unidos quien decidirá sobre la ciudadanía o nacionalidad de los puertorriqueños, pues también Puerto Rico a día de hoy es el único país hispanoamericano que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse como nación independiente, ¿vale? Y por lo tanto, los puertorriqueños no han podido disfrutar de una nacionalidad propia con plena vigencia en el contexto internacional. Tengo que decir que me refiero a hechos objetivos. Yo tampoco estoy valorando la actual vinculación de Puerto Rico con Estados Unidos, y la propuesta de ley de nacionalidad española reparativa para los descendientes de puertorriqueños también está abierta para aquellos que estén cómodos con la actual estatus de Estado libre asociado, que incluso quieran convertirse en un Estado de los Estados Unidos, como también está abierto a los independentistas o a los reunificacionistas. Está abierto a todos, ¿vale? Pero estoy hablando de hechos objetivos. Entonces, es un análisis histórico que, bueno, pues, realmente es sorprendente, ¿no? Si tú ves, en Puerto Rico no concurrieron independentistas, pues sí que concurrieron. De hecho, durante el siglo XIX los hay de todos tipos. El protonacionalismo criollo, que se ve en otras partes de la América hispana, pues también apareció en, digamos, las instrucciones que se dan a Ramón Power para representar a Puerto Rico en las Cortes Constituyentes de Cádiz. Ya se habla de compatriotas en relación a los isleños, allí empezamos a ver un protonacionalismo
criollo. Incluso en esa misma época, las instrucciones de San Germán, del Ayuntamiento de San Germán, ya preveían alguna suerte de independencia si Fernando VII no podía recuperar la corona de manos de los franceses. Y después va a haber independentistas de todo tipo. Vamos a tener personas que propugnen por unirse a las independencias continentales. Vamos a tener independentistas que quieran una confederación antillana con Santo Domingo y con Cuba. Vamos a tener independentistas que quieran independizar Puerto Rico para posteriormente anexionarla a Estados Unidos, y vamos a tener a independentistas puros que quieren simplemente un Puerto Rico independiente. Entonces, partiendo por supuesto del respeto a todos ellos y también del respeto evidentemente a los que querían continuar bajo bandera española, yo entiendo que todos eran patriotas puertorriqueños que simplemente cada uno veía las cosas de su manera. Pero el hecho objetivo es que todas estas cuestiones no cuajaron. Nunca hubo una amplia rebelión contra España, a diferencia de lo que pasó en el continente y a diferencia de lo que pasó en Cuba a partir de 1868. Y eso es una diferencia fundamental. Entonces, digamos, partiendo de este análisis histórico, he llegado a la conclusión, además, de que ha habido un olvido, una preterición muy injusta con Puerto Rico por parte de España, que ha durado más de 2 siglos, ¿vale? Porque a mí me da la impresión de que el encaje político-constitucional de Puerto Rico en el conjunto español durante el siglo XIX se mantuvo de manera artificiosa en una interinidad jurídica hasta la Constitución Autonómica de 1897, y eso lo vemos en numerosos hitos, ¿no? Puerto Rico tuvo una gran aportación a las Cortes Constituyentes de Cádiz con Ramón Power, que llegó a ser su vicepresidente. Allí pues se dotó a Puerto Rico de una diputación provincial, y después, cuando vuelve Fernando VII, se deshace toda la obra de Cádiz, no para Puerto Rico, sino para toda la monarquía, y aquello decae. Después, cuando empieza el advenimiento del Estado liberal, con el Estatuto Real de 1834, estoy hablando de memoria, si me equivoco en alguna fecha, pues pido disculpas, digamos, se le da capacidad legislativa a Puerto Rico en las Cortes Españolas con 2 asientos en el Estatuto de Procuradores, pero muy injustamente, con la Constitución de 1837 y sin ningún motivo, en una España peninsular enloquecida por la Primera Guerra Carlista, se retira los asientos legislativos a Puerto Rico y Cuba, y se posterga su solución a unas leyes especiales que van a quedar preteridas durante tiempo. En el 38-39 una comisión regia para estudiar el asunto de las Antillas, que desgraciadamente al final pues no hizo nada especial. Después, posteriormente, a finales de los 50 y primera mitad de los 60 del siglo XIX, España, coincidiendo sobre todo con los gobiernos de Leopoldo O'Donnell, España tiene, digamos, un resurgir ultramarino, pero desaprovecha esa energía que debería, a mi juicio, debería haberla utilizado para encauzar la situación de Puerto Rico y Cuba, pues la desperdicia pues en campañas de las que apenas se sacan éxitos, como por ejemplo la guerra de 1859-60 en Marruecos, que al final solo se consigue ampliar unos kilómetros cuadrados los términos de Ceuta y Melilla y los derechos sobre Santa Cruz de la Mar Pequeña, sobre lo que sería el Sidi Ifni. Se produce la reanexión de Santo Domingo en 1861, pero que no se acompaña de un plan razonable político y económico, y se provoca la Guerra de la Restauración de 1863 a 65 y la definitiva independencia de la República Dominicana. Y bueno, pues incluso pues, se da la muy nefasta Guerra del Pacífico, en la que España se enfrenta a sus hermanas Chile, Perú, Ecuador, Bolivia. Fue un fallo catastrófico. E incluso desde Filipinas servimos de base para que los franceses colonizasen Cochinchina, Vietnam, ¿no? España, esas energías que tuvo, que
ojalá las hubiese aplicado a normalizar la situación en las Antillas, pues la desperdició en lugares donde se nos perdía tan poco como, por ejemplo, Vietnam. Después hubo una junta de información, los años 65-66, pues para resolver la cuestión de las Antillas. La delegación puertorriqueña, de mayoría liberal, hizo unas aportaciones muy interesantes, entre ellas pedían la abolición de la esclavitud y bueno, lo cual no era compartido por la delegación cubana porque entendía que era muy radical. Aquí hay que decir que se estaban produciendo también unas diferencias económicas notables entre Puerto Rico y Cuba. Cuba se centró cada vez más en la cuestión azucarera, que requería mano de obra esclava, mientras que Puerto Rico diversificó su producción y el café empezó a suplantar al azúcar y bueno, pues el café, digamos, tiene otra manera de explotación, de cultivo y explotación y bueno, pues la esclavitud perdió el sentido y luego nunca tuvo sentido moral, nunca jamás, pero perdió sentido económico en Puerto Rico desde antes desde ya mitad de siglo, a diferencia de Cuba, lo cual también es una diferencia importante. Entonces, de aquí pasamos al sexenio revolucionario, en el que se producen importantes avances con Puerto Rico. Fue un periodo muy interesante para Puerto Rico, que se empieza con la Revolución Gloriosa de 1868 hasta la restauración del 74, borbónica, que dará marcha atrás. Y entonces, aquí vemos que se constituye la Diputación Provincial de Puerto Rico, se abole definitivamente la esclavitud en Puerto Rico, no así en Cuba, que durará algunos años más, pero todo esto, y Puerto Rico tiene defensores, por ejemplo, Segismundo Moret, que dicen claramente que se tiene que diferenciar la situación de Puerto Rico y de Cuba. De hecho, Segismundo Moret llega a decir que en Puerto Rico no se había producido ningún atisbo de independencia, lo cual no es cierto porque el grito del ARE del 68 había estado ahí. Lo que sí que es cierto que si nos vamos a los 8 objetivos fue una cuestión mínima frente a la situación de Cuba, que inicia una guerra civil e insular con la península de 10 años a partir del 68. Entonces, todos estos avances fueron muy dificultosos porque además se constituye un poderosísimo lobby hispano-cubano y con esto entiéndanme, yo no estoy hablando de la población cubana ni muchísimo menos, estoy hablando de empresarios que tenían unos intereses azucareros importantísimos, ¿vale? Que hacen presión contra los poderes constituidos. Y por ejemplo, Amadeo de Saboya abdica 1 o 2 días antes de que se fuese a aprobar leyes sobre las Antillas, y esto no es por casualidad. Entonces, también en la propuesta de Constitución Federal de la Primera República, también se establecía un régimen de Estado federal en el que Puerto Rico y Cuba también quedaban como estados federados, pero eso cae pues, por la nueva guerra carlista, por la locura cantonal, por la guerra de Cuba de los 10 años, por la presión del lobby de los empresarios hispano-cubanos, etcétera, y entonces tampoco se puede resolver la situación de un Puerto Rico que se mantenía tranquila, se mantenía calmada frente a la absoluta locura, no ya de la guerra cubana de los 10 años, sino de la propia península, con Cartagena declarándose en Cantón, etcétera, lo que todos conocemos, el norte sublevado con la cuestión carlista, etcétera, pues Puerto Rico se mantiene en calma y se mantiene en esta situación de interinidad jurídico-constitucional, yo creo que de manera bastante forzada, y se mantiene en parte porque por las presiones por parte del lobby hispano-cubano, que no es que tuviesen tampoco ninguna animadversión hacia Puerto Rico, pero cualquier avance en la cuestión de Puerto Rico, que estaba absolutamente normalizada y que era muy propicia para que se hubiese normalizado, suponía un antecedente para Cuba y no se quería, ¿vale? Y vuelvo a repetir, esto no es ni muchísimo menos una crítica a Cuba ni a la población cubana, sino que estamos hablando de unos intereses económicos de unas personas concretas que tenían muchísimo poder en Madrid, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues llegamos en la década de los 90 se empieza a abrir paso la idea de la autonomía.
¿Mm? En Puerto Rico se articula un sistema de partidos políticos en los que están los incondicionales, que son, digamos, españolistas de corte, podríamos decir, racionario. Después aparecen los liberal autonomistas, que se dividen en dos, enfrentados entre ellos, pero adscritos a la idea de España, ¿no? Dentro de una autonomía. Había independentismo, pero el independentismo no estaba articulado dentro de la isla, sino en el exilio. Y bueno, sobre todo auxiliaban a los independentistas cubanos con la esperanza de que una independencia cubana posteriormente diese lugar a una independencia en Puerto Rico. Pero el sistema político dentro de la isla se articulaba entre incondicionales y después autonomistas. Y de hecho hubo una fusión de una de las ramas del autonomismo puertorriqueño con el Partido Liberal Peninsular de Sagasta. Entonces, se empiezan a poner unas bases de la autonomía en 1895 que se tienen que retrasar nuevamente porque se inicia otra guerra en Cuba. Una guerra absolutamente draconiana en la que España tiene que desplazar a 300.000 soldados y bueno, sabemos las medidas que se tomaron. Se llega a tronchar la isla, se llega a dividir la isla con líneas fortificadas de norte a sur que van dividiendo la isla. Frente a eso, Puerto Rico se mantiene en una calma casi absoluta. Por lo tanto, son dos situaciones absolutamente diferentes. Entonces, en 1897, por fin se aprueban es asesinado Cánovas del Castillo y toma el gobierno Mateo Sagasta. Mateo Sagasta, como acabamos de decir, el Partido Liberal se había fusionado con una rama de los liberales autonomistas puertorriqueños. Y entonces se procede a la aprobación de las cartas constitucionales de Cuba y Puerto Rico. En mi opinión, la Carta Constitucional de Cuba fue un ejercicio de voluntarismo, porque la situación había llegado hasta tal extremo que, em, que una ruptura con la soberanía española era casi inevitable. Pero en cambio, en Puerto Rico yo creo que era un escenario esperanzador y un escenario, digamos, de futuro. Em, y todo esto, bueno, pues llega la guerra del 98 que tú has resumido y lo corta. Entonces, el régimen el autonómico de 1897, a mí me gustaría, yo tengo aquí algunas anotaciones de algunas, fue fugaz, fue muy breve, pero me gustaría compartir contigo algunas valoraciones que llegan de la propia Puerto Rico. Sí, por favor. Pues mira, déjame que las busque y enseguida te las comento. Yo creo que para todos está claro esa diferencia, esos diferentes escenarios políticos e históricos entre Cuba, posteriormente ya y en los últimos años de hegemonía española, Filipinas y Puerto Rico, porque al hecho de que no hubo ningún levantamiento armado de entidad, cierto es que tampoco hubo un apoyo de la población. Entonces, vamos a ver esas bases. Mira, lo que dices de apoyo a la población es también muy importante, porque en Puerto Rico se produce un hecho demográfico especialísimo. Puerto Rico se convierte a principios del siglo XIX en un lugar de refugio de personas que eran leales, personas del continente, del continente americano, que eran leales a la soberanía española y que al momento de producirse la independencia de las repúblicas hispanoamericanas se resitúan allí en Puerto Rico. Pero, sobre todo, Puerto Rico tiene una especial adhesión a la península porque en gran parte Puerto Rico era peninsular. Tengo aquí unos datos demográficos que son demoledores. La diferencia, si hablamos en los datos demográficos del periodo 1850 a 1900, vemos que en Puerto Rico aumenta la población de 400 a 953.000 habitantes. Por lo tanto, es un incremento de un 138,31%. Mientras que en Cuba se incrementa la población de 1.186.000 a 1.572.000. Por lo tanto, un incremento del 32%. 138% en Puerto Rico frente a 32% en Cuba. Estamos hablando que el crecimiento poblacional en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX porcentualmente multiplica por más de 4
el de Cuba. Si lo miramos con una perspectiva más amplia, desde 1765 a 1899, la población en Puerto Rico se incrementa en un 2126%. Se multiplica por más de 21, pasando de 44.000 y pico a más de 953.000 almas. Y en este incremento, en esta explosión demográfica que vive Puerto Rico, durante el siglo XIX, además de la aportación africana, que evidentemente es importante, hubo una emigración europea destacadísima y dentro de la europea especialmente peninsular, entendiendo por peninsular a los peninsulares y a los provenientes del archipiélago de Baleares y Canarias. Así, por ejemplo, fíjate, durante el periodo de mayor afluencia de avecindamiento de foráneos en Puerto Rico de 1851 a 1880 llegan a la isla un 37,5% del total de inmigrantes que recibe Puerto Rico durante todo el siglo XIX, ¿vale? Es el periodo donde llegan más, de los cuales un 88,20% provenían de la España peninsular y de los archipiélagos de Canarias y Baleares. Puerto Rico fue el territorio hispanoamericano más cercano, más afecto a la península, porque en buena medida era peninsular. Los puertorriqueños a los que se usurpa la nacionalidad en 1898 tenían a sus tíos, a sus primos hermanos, a sus abuelos directamente en la península. Ellos eran medio peninsulares. Es una razón demográfica muy importante. Después, Porque fíjate. si no recuerdo mal, Rafa, solo se les permitió elegir aquellos residentes en Puerto Rico que habían sido nacidos en la península, ¿no? El puertorriqueño de segunda generación, ya nacido en Puerto Rico, ya no tuvo esa opción. Efectivamente, incluso tengo que contrastarlo, pero me dicen que hubo personas que provenían de Canarias, que tuvieron incluso problemas. Incluso, sí, cierto, que los canarios no fueron, esto es algo dantesco de la historia, creo que yo también lo he escuchado, que a los canarios no se les dio opción, directamente entraron dentro del cupo de nacidos en ultramar. El Tratado de París habla de península y bueno, yo la verdad que no lo tengo tampoco muy contrastado, pero la literalidad habla de península y creo que algún investigador me ha dicho que efectivamente se ha encontrado con expedientes de canarios que intentaron optar por la nacionalidad española y que no se les permitió. Y como bien dices tú, la retirada de la nacionalidad a los españoles nacidos, naturales en Puerto Rico, muchos de ellos que eran hijos de peninsulares, nietos de peninsulares, sobrinos de peninsulares, primo hermano de peninsulares, se retiró de manera automática. Después hubo un decreto de 1901, hablo de memoria, en el que se permitió optar en algunos casos, pues por ejemplo, aquellos que hubiesen desempeñado un cargo un cargo español o aquellos a los que sorprendiese, porque fíjate, es que es un caso muy también tremendamente injusto, que es a los puertorriqueños naturales de Puerto Rico que el Tratado de París sorprende fuera de Puerto Rico. Ellos están viviendo en otro sitio y en principio quedan también fuera de la nacionalidad española, ¿no? Entonces, o sea, es realmente tremendo. Y fíjate que esta ligazón de Puerto Rico, esta especial ligazón de Puerto Rico con la península, no solamente demográfica, si miras los datos económicos de exportaciones, por ejemplo, en la década de los 90 del siglo XIX llega un momento en el que las exportaciones cubanas, especialmente las azucareras, más de un 90% van a los Estados Unidos. Por lo tanto, Cuba había roto comercialmente totalmente con la península, mientras que en Puerto Rico se produce un hecho inverso. En Puerto Rico, a principios de siglo, cuando la guerra de 1808, llega un momento en el que las exportaciones puertorriqueñas a Estados Unidos doblan a las que se hace hacia la península. Pero el Estado durante el siglo XIX hace unas políticas, fomenta unas políticas de diversificación de producción y también de diversificación de mercados de exportación y entonces se reequilibra. Y a finales del siglo XIX las exportaciones puertorriqueñas están divididas a tercios entre Cuba, la península y otros puertos del Caribe, del continente americano y europeas. Por lo tanto, había también una ligación económica que en el caso de Cuba ya a final del siglo XIX se había perdido. Incluso fíjate, en la cuestión cultural, a finales del siglo XIX se produce una explosión
cultural en Puerto Rico importante, ¿eh? Es cierto que en Puerto Rico se introdujo la imprenta mucho después que, por ejemplo, en Ciudad de México, pero también es cierto que esta explosión demográfica y este crecimiento económico se ve acompañado en las últimas décadas del siglo XIX por una vida cultural que adquiere un vigor fuertísimo. Por ejemplo, en el libro Las Constituciones de Puerto Rico, del diplomático español Manuel Fraga Iribarne, que posteriormente sería ministro, hay un dato que es increíble. Dicen que entre 1808 y 1868 Puerto Rico había conocido 16 periódicos frente a 147 del periodo del 68 al 98. O sea que se multiplica la prensa y hay otros hitos como la fundación del Ateneo de Puerto Rico, la Feria Exposición de Ponce, etcétera. Y después también hay nueva infraestructura, la carretera central, la introducción del telégrafo, etcétera. Por supuesto, no es una situación idílica. Estamos hablando de mucha desigualdad social, de mucha desigualdad en el reparto de la riqueza. Estamos hablando que incluso hubo esclavitud hasta hacia el 73, pero sí que estamos hablando también de una perspectiva económicas, comerciales, culturales, que para 1897 eran interesantes y abrigaban esperanzas de futuro. Y aquí llega la Constitución Autonómica de 1897. Entonces, no me voy a extender porque tampoco se trata, pero se les concede la ciudadanía española con todos los derechos, incluyendo el sufragio universal varonil, elecciones periódicas, se asegura la participación isleña en las Cortes Españolas, hay un Parlamento insular bicameral con una Cámara de Representantes y una Cámara Alta, en el que hay un consejo de administración con una mayoría puertorriqueña. Todo eso se acompasa con una figura de un gobernador que llega desde la península, que tiene también importantes atribuciones. Pero la Constitución Autonómica del 97 es muy amplia y es muy interesante. De hecho, fíjate que no es comparable a nuestros actuales estatutos de autonomía, porque en algunos aspectos la Constitución Autonómica puertorriqueña del 97 parece un tratado internacional, tiene trazas de bilateralidad. Por ejemplo, el artículo 2 adicional dice que la Constitución Autonómica solo podrá modificarse si es a petición del Parlamento insular, por lo tanto queda blindada y queda indisponible a la voluntad de Madrid. Y después, fíjate, esto que estamos hablando, de que en algunos casos parece que es bilateral, por ejemplo, en los tratados comerciales, en el artículo 37 se dice que en la negociación de tratados comerciales que afecten a Puerto Rico, tiene que participar delegado del gobierno puertorriqueño. Y también se dice en el artículo 38 que Puerto Rico podrá decidir adherirse a aquellos otros tratados que, aunque en principio no han participado en su negociación porque en principio no les afectaba, pero ellos consideren que son positivos para la isla. Pero es que es más, el jurista García Martínez, que ahora comentaré, que fue un jurista muy destacado a mitad del siglo XX, habla especialmente del artículo 40. El artículo 40 va sobre los aranceles y dice, García Martínez dice, el artículo 40 de la Constitución contempla una relación de país a país, de gobierno a gobierno, de igual a igual. Entonces, te voy a hacer una lectura de fragmentos del artículo 40, ¿vale? Y vamos a ver que parece más un tratado bilateral que una carta autonómica. Dice, sin perjuicio de lo que puedan convenir en su día los dos gobiernos, las relaciones mercantiles entre la península y la isla de Puerto Rico se regirán por las siguientes disposiciones. Se formará por los dos gobiernos una lista de artículos de procedencia nacional directa. Si hubiera conformidad entre los dos gobiernos, las listas se considerarán definitivas. Si hubiere discrepancia, se someterá a una comisión de diputados del reino, formada por iguales partes de puertorriqueños y peninsulares. Las tablas de valoraciones relativas a los artículos se fijarán de común acuerdo y se revisarán contradictoriamente cada 2 años. Las modificaciones se llevarán a cabo por los respectivos gobiernos. Parece que está hablando de un tratado internacional entre dos gobiernos en situación de igualdad. Esto lo he leído de manera fragmentada, que se vaya a leer el artículo, pues no lo va a encontrar así, porque he cogido los rasgos de bilateralidad, pero todo esto aparece textualmente allí en el artículo 40. Incluso fíjate que hay autores que dicen que desde el punto de vista constitucional, Puerto Rico queda privilegiada respecto a la península. ¿Por qué? Porque la autonomía puertorriqueña queda blindada respecto a la península y solamente se puede modificar si es a petición de las instituciones autonómicas puertorriqueñas,
y en cambio los puertorriqueños pueden participar con absoluta normalidad en las Cortes Legislativas de Madrid y participar en modificaciones que afecten a la península, y por lo tanto se considera que puede haber incluso una bilateralidad imperfecta a favor de Puerto Rico. Es más, hay personas que destacan que se les concede la autonomía cuando a otras regiones con una personalidad singular, también por ejemplo Cataluña, pues no tenían acceso a la autonomía. Por lo tanto, hay autores que afirman que incluso en este efímero régimen autonómico puertorriqueño, que era real para Puerto Rico, yo creo que era voluntarista para Cuba, pero que era una opción real para Puerto Rico, incluso se privilegia a Puerto Rico. Y a mí, digamos, mi valoración importa poco, ¿no? Pero me gustaría, con lo que comentamos antes, leerte algunas valoraciones de puertorriqueño. Primero, fíjate, te voy a traer a colación la opinión de la propia diplomacia estadounidense justo antes de la invasión de Puerto Rico, según refiere el Washington Daily Post en abril de 1898. Las noticias del cónsul Hanna, cónsul de Estados Unidos en Puerto Rico, al Departamento de Estado no se parecen a las que vienen de Cuba y han hecho una gran impresión en los círculos oficiales. El cónsul dice que la autonomía en Puerto Rico, últimamente concedida por el gobierno español de Su Majestad, ha sido proclamada y ha de ser un éxito. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo leal y pacífico y todos parecen contentos con la autonomía concedida por la madre patria. Este era el informe del consulado de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y ahora te voy a leer algunas opiniones puertorriqueñas. En 1901, ¿qué dice el relevante en 1901 cuando, digamos, ya está el poder estadounidense? El relevante político y periodista puertorriqueño Luis Muñoz Rivera manifiesta lo siguiente: en los días del que llamaron en América despotismo español, Puerto Rico mandaba a sus diputados a las Cortes de Madrid, votaba sus leyes, era una provincia de España, igual a las provincias europeas por la Constitución que las amparaba, nivelándolas en el derecho y aún otorgando a la isla del Atlántico la autonomía que rehusaba a las tierras del continente. Este privilegio a Puerto Rico constitucional del que hablábamos antes. Existía también un consejo, pero ¿qué diferencia de consejo de entonces, de origen popular y de carácter parlamentario, al consejo de ahora, de origen oficinesco y de carácter burocrático? Vicente Heigel Polanco, uno de los fundadores de la Academia Puertorriqueña de la Historia en 1934, que fue nombrado secretario de Justicia en 1949. Disfrutaba el país, Puerto Rico, de un gobierno autonómico y fundamentalmente soberano, descansando la máxima responsabilidad del régimen político en la iniciativa y el talento de los propios puertorriqueños. El juez puertorriqueño Hiram Rafael Cancio, en una opinión expresada en un caso de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, dice lo siguiente: en 1897, justamente un año antes del régimen de los Estados Unidos, España había aprobado la Carta Autonómica que, en opinión de muchos estudiosos, concedió a Puerto Rico la casi más perfecta clase de gobierno local imaginable y reconoció a la isla voz y voto en la legislatura española, a las Cortes, aunque no por primera vez, y la califica de carta extraordinariamente liberal. Alfonso García Martínez, al que cité antes, jurista puertorriqueño que desempeñó, entre otros, los cargos de juez superior, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico y director de su revista colegial del 58 al 61, además de profesor de Derecho en la Universidad Interamericana. Se estructuró un gobierno constitucional puertorriqueño con el beneplácito de la inmensa mayoría del pueblo. Las prescripciones de la Constitución autonómica se cumplieron al pie de la letra. Tuvo plena vigencia y fue un hecho histórico de enorme trascendencia en la historia de Puerto Rico. Fue un desarrollo político que no ha sido igualado. Estaba hablando en 1976, decía que todavía no se había igualado las competencias que tenía Puerto Rico en la Carta de 1897 en su relación con los Estados Unidos. Su destrucción fue obra de la fuerza bruta del poder interventor que se instaló en Puerto Rico en 1898. Y te voy a traer una opinión mucho más reciente. 2023, doctor José Carlos Arroyo Muñoz, miembro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien, aunque tiene un prisma en un libro muy interesante, lo tengo aquí al lado, Breve Historia de Puerto Rico, aunque tiene un prisma crítico con la administración española de Puerto Rico durante el siglo XIX, fíjate lo que dice de la Constitución Autonómica del 97. La Carta Autonómica tiene unas características, está hablando en 2023, el año pasado,
que no han sido alcanzadas en términos de gobierno propio por ninguna de las leyes orgánicas estadounidenses, ni tan siquiera el Estado Libre Asociado. Fíjate, pues bueno, pues en esta situación que de luego no era idílica y había muchísimos problemas, pero estamos hablando de un escenario que era interesante y que incluso era esperanzador, pues se produce la intervención militar de Estados Unidos, que fue irresistible por parte de España. Hay una sensación por parte de muchos puertorriqueños de que España abandonó a Puerto Rico, y es cierto, España abandonó a Puerto Rico. También es cierto que España había defendido a Puerto Rico durante 4 siglos, eso también es cierto, de intentos de invasión de franceses, de holandeses, con una muy señalada en 1625, de británicos, por ejemplo, un intento muy serio de invasión en 1797. España había rechazado intentos de compra estadounidense de la isla durante el siglo XIX, pero sí que es cierto que una España exhausta, después de más de 4 siglos de aventura ultramarina, no pudo resistir la fuerza militar de una potencia en auge como era por entonces los Estados Unidos. Y aquí se produce una gran infamia, un desastre, una vergüenza que mancha la historia de España y la presencia ultramarina de España, que es el Tratado de París de 1898 y, a mi juicio, especialmente la retirada injusta, arbitraria, automática de la nacionalidad española a los puertorriqueños insulares. Como has comentado, España, si España fue injusta dándole el mismo tratamiento, a mi juicio, a Puerto Rico y a Cuba a finales del siglo XIX, cuando la situación era muy diferente, ya en el Tratado de París la injusticia se dobla, porque se le da a Puerto Rico no el mismo tratamiento que a Cuba, sino que a las islas del Pacífico, que tú sabes muchísimo más que yo de eso, pero que eran situaciones que no eran para nada equiparables. Así, por el Tratado de París, el artículo primero, España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En Cuba hubo una dictadura militar estadounidense, pero que por este título de renuncia va a dar lugar a un proceso constituyente y a una nueva nación, pues, que tendrá su oportunidad de desenvolverse en el mundo. Esto es en el artículo primero. En el artículo segundo dice: España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la isla de Guam, la de Guam, en el Pacífico. Y artículo 3, España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas. Por lo tanto, se produce una discriminación gravísima en cuanto al título jurídico, pues mientras la renuncia de Cuba da lugar al establecimiento de una nueva nación, Puerto Rico, por este título de cesión, que se cede Puerto Rico y sus habitantes como si fuesen prácticamente unas instalaciones o algo así, va a quedar en un régimen, a mi juicio, claramente colonial, hasta respecto a los Estados Unidos, hasta mitad del siglo XX, en el que ya se constituye el Estado Libre Asociado. Hay personas que defienden que sigue siendo un régimen colonial el Estado Libre Asociado, otros dicen que no, yo ahí no me meto, pero de luego los primeros 50 años de presencia estadounidense difícilmente se pueden calificar de otra cosa que no sea colonial. Una cuestión absolutamente injusta. Entonces, ¿cómo se celebra este tratado? ¿No? Es una vergüenza, es una ignominia para todos los españoles. Y yo recomiendo a los amigos que nos escuchen que lean el artículo de la catedrática puertorriqueña Nieves de los Ángeles Vázquez. Se llama Tratado de París de 1898 entre la diplomacia secreta y la Constitución. Entonces ella habla de que hay una voladura de la Constitución española de 1876, que yo digo que es una voladura del bloque constitucional que estaba compuesto por la Constitución del 76 y también las constituciones autonómicas del 97. Una que era, a mi juicio, ficticia, como la cubana, porque Cuba yo creo que no era sostenible a corto plazo, pero sí que había una realidad jurídica esperanzadora en Puerto Rico. Entonces, los estudios de Vázquez prueban que el Tratado de París del 98 fue negociado, firmado y ratificado a través de una sucesión de numerosas y grotescas violaciones de la Constitución española del 76, de la Constitución de la Restauración Borbónica. Hay muchos puertorriqueños que se duelen de que el Tratado de París no fue negociado por puertorriqueños,
en parte. Quiero decir que no tomaron parte, que no fueron una de las partes en las negociaciones. Bueno, a mí me gustaría añadir que, como bien narra la catedrática Vázquez, los propios españoles peninsulares, el propio gobierno de Madrid no toma parte en unos momentos importantes porque, de manera inconstitucional, se usurpan funciones constitucionales y se nombra representante de España a Jules Cambon, que era el embajador de Francia en Washington. Sí, sí, sí. Este señor, por cierto, acabará siendo condecorado por instituciones vinculadas a banqueros estadounidenses que serían, y empresarios estadounidenses que serían muy beneficiados por lo que pasó en Cuba y Puerto Rico. Y él mismo terminará siendo banquero multimillonario aupado precisamente por la banca estadounidense. Es una ignominia. Después también hay una inexistencia de leyes especiales habilitantes respecto a varias cláusulas que lo requerían. Y habla específicamente de la cuestión de la venta de Filipinas. Secreto y falta de publicidad en las sesiones de las Cortes Españolas que trataron estos asuntos. Y después no hubo una ratificación conforme a la Constitución, no intervino el Poder Legislativo español, sino que al final Sagasta dimite para no tener que ser él el que asuma el marrón simbólico, y al final, entre unas cosas y otras, no se produce nunca esa ratificación, sino simplemente, bueno, pues la reina hace una firma contra el orden constitucional español. Y a estas cuestiones que pone en relieve la profesora Vázquez, yo añado otras dos, que no es porque yo la haya descubierto, ¿no? Sino otros autores han hablado de lo mismo, pero me gustaría añadirla en este momento. El Estatuto Jurídico Constitucional de Puerto Rico, como hemos visto, decía en el artículo 2 adicional de la Constitución Autonómica del 97 que el cambio de ese régimen solo podía venir a instancia de las autoridades puertorriqueñas, lo cual evidentemente no concurrió, y además el artículo 37 decía que para un tratado comercial en el que estuviesen sensiblemente en discusión los intereses comerciales de Puerto Rico, era preceptiva la intervención puertorriqueña. Si hacía falta para un tratado comercial, ¿cuánto no haría falta para un tratado de soberanía y de nacionalidad? ¿Vale? Entonces, evidentemente, como bien dice la catedrática Vázquez, fue una voladura de la Constitución. Y lo más grave, lo más sangrante, a mi juicio, fue la retirada forzosa, arbitraria, injustísima de la nacionalidad española a los puertorriqueños naturales en la isla, conforme al artículo 9. Que además vulneraba el artículo primero de la Constitución Española del 76, que hablaba de la nacionalidad española. Aquí tenemos que decir que, aunque también se retira la nacionalidad, pues por ejemplo los cubanos al final tuvieron acceso a su propia nacionalidad pocos años después, pero el caso de Puerto Rico se van a quedar varados durante bastante tiempo. Entonces, el artículo 9 dice: los súbditos españoles, lo que tú decías, naturales de la península, que vivan en estos territorios, podrán permanecer en dichos territorios. Y entonces da una manera, pues, que puedan conservar su nacionalidad haciendo unos trámites ante una oficina de registro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y fíjate lo que dice de los puertorriqueños, que eran españoles y que de hecho muchos de ellos eran medio peninsulares, que tenían su familia directa a la península. Dice: los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos, Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos, se determinarán por el Congreso. España se desentiende de sus nacionales, puertorriqueños, que habían sido los más cercanos bueno, pues a la idea de España y a la soberanía española, los más afectos, que nunca se habían rebelado de manera significativa contra la soberanía española, y España se los cede a Estados Unidos y dice que el Congreso de Estados Unidos decida. Entonces, algunas voces se preguntan si realmente eran nacionales españoles a todos los efectos los naturales puertorriqueños de 1898. Y yo, desde el punto de vista jurídico, tengo que decir que sí, que absolutamente sí, que tenían voto en la legislativa española, que aparte la Constitución Autonómica del 97 vino acompañada por un Real Decreto que extendía a los nacionales de Puerto Rico el título primero de la Constitución del 76, que en su primer artículo habla de la nacionalidad española y dice que la calidad de español solo se puede perder por adquirir naturaleza en país extranjero
cosa que no ocurrió con el caso de Puerto Rico, porque no les van a dar acceso a la ciudadanía estadounidense hasta 1917, coincidiendo con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente necesidad de tropas, y por admitir empleo de otro gobierno sin licencia del rey. Entonces, esta retirada de la nacionalidad, además de ser una barbaridad que rompía familias, también era otra voladura de la Constitución española, ¿vale? Entonces, se le despoja de la nacionalidad y a gente que nunca se habían rebelado contra España, que se consideraban, la mayoría de ellos españoles, con sus peculiaridades, que tenían un ánimo autonómico, por supuesto, pero que eran gente que en muchos casos, ya hemos visto los datos demográficos, en muchos casos estas personas tenían a sus tíos, a sus primos hermanos y a sus abuelos en la península. Muchos de ellos eran peninsulares o, bueno, o con origen canario o balear. Entonces, pues en esta situación absolutamente injusta que vive Puerto Rico, yo creo que es un caso único, singularísimo, especialmente sangrante. Y la cuestión es, después de todo esto, España ha seguido, porque yo he hablado de que España ha tenido un especial olvido respecto a los puertorriqueños durante más de 2 siglos. Bueno, Esto también continúa. ese olvido es reparable a día de hoy, igual que se ha hecho con los judíos sefardíes, con cierto paralelismo en este derecho que tendrían esos ciudadanos puertorriqueños. Porque, dadas las bases históricas, dado queda totalmente y fehacientemente claro el derecho de estos puertorriqueños, de estos descendientes de estos españoles nacidos en Puerto Rico, a los cuales les fue usurpada su nacionalidad. ¿En qué consiste la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico que tú has propuesto en el Congreso Universitario? ¿Cuáles son las bases? Bueno, mira, pues te voy a decir, esto parte de un concepto que es la nacionalidad reparativa, que bueno, pues viene de algún modo a paliar algún hecho histórico que se tiene por injusto, facilitando el acceso a la nacionalidad. Se han producido casos, hay un artículo interesante de un profesor universitario que se llama Aragoneses, después hay una tesis doctoral que le llama también Derecho de Nacionalidad Reintegrativa de un doctorando, bueno, de un doctor ya de la Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares, se apellida Pamplona, sobre el caso de la reintegración jurídica de los sefardíes. Y entonces, yo tengo que decir, y esto es especialmente importante, que no parto de la nada, ¿vale? Lo que yo propongo viene todo recogido en leyes que han sido vigentes ya en España o que están vigentes y que han demostrado su eficacia y su absoluta viabilidad, tanto política a la hora de ser aprobada por el legislativo español, como jurídicas, ¿vale? Hay que dejar claro, para el que no lo sepa, o para el que piense que esto es una quimera o un ataque de romanticismo, que está basado en nuestro derecho, que está basado en nuestras leyes. Está todo basado en leyes que han sido aprobadas por las Cortes Españolas y que han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado del Reino de España. No me estoy inventando nada bueno, nada nuevo, perdón. Lo mejor de esta propuesta es que está ya todo dicho, simplemente que se ordena y se le procura dar un contenido, digamos, armónico para el singularísimo, excepcional, único y sangrante caso de Puerto Rico. Entonces, vamos a ir con ello. Vamos a ver en qué me baso. Bueno, primero de todo yo tengo que decir que yo pienso que España no tiene ninguna obligación jurídica material respecto a estos hechos. Yo creo que yo no estoy obligado por lo que hicieron o dejaron de hacer mis tatarabuelos, pero sí que creo que España, al igual que hizo con la ley del 2015 de sefardíes, voluntariamente puede aceptar unos altísimos estándares morales, y creo que igual que se hizo muy apropiadamente con la cuestión sefardí de los descendientes de aquellos que fueron expulsados por su condición de hebreos en los reinos hispánicos en 1492, mucho más cercano, mucho más sangrante es la cuestión de Puerto Rico. Y por lo tanto, aunque a mi juicio no hay una obligación jurídica material por parte del Estado español, yo creo que es muy conveniente y que es muy positivo que se haga, y también creo que es factible. Y es factible porque esto se fundamenta en lo siguiente: se fundamenta en la ley del 2007 llamada
de memoria histórica, se fundamenta en la Ley 12-2015 de sefardíes, en la Ley 20-2022 de memoria democrática, llamada por algunos Ley de Nietos, que reintegran al sistema jurídico español con la nacionalidad, primero a los descendientes de sefardíes y después también a aquellos o a sus descendientes que perdieron la nacionalidad española a consecuencia de la guerra civil, de la posguerra, incluso de la inmigración, y también a las mujeres que perdieron la condición de españolas por haberse casado con un extranjero cuando las leyes no permitían la doble nacionalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué, vamos a cuestiones concretas, porque vas a ver que me voy a remitir en todo momento a estas leyes que están ya aprobadas. Yo lo que propongo es una norma que permita una adquisición durante un periodo, un plazo concreto de tiempo, una adquisición de nacionalidad española compatible con el mantenimiento de la ciudadanía estadounidense, con una futurible nacionalidad de un Puerto Rico independiente o con la nacionalidad de un tercer estado si este descendiente de puertorriqueño pues vive en un tercer estado, como el caso sefardí. No nos estamos inventando nada, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas propongo? Pues mira, un preámbulo o exposición de motivos que recoja los lazos centenarios entre Puerto Rico y España, la iniquidad de la retirada de la nacionalidad española por el Tratado de París a los puertorriqueños, que se resalte la memoria y la fidelidad a las raíces hispánicas que han demostrado los puertorriqueños desde entonces, a pesar de estar bajo la soberanía de un poderosísimo país de cultura predominantemente anglosajona, que se recoja todo el itinerario puertorriqueño en estos tiempos en relación con la nacionalidad española, con el decreto de 1901 que permitió a algunos recuperar la nacionalidad, su inclusión problemática en el sistema de doble nacionalidad española, que no quedó claro hasta ciertas resoluciones de la Dirección General de los Registros del Notariado del final del siglo XX y del siglo XXI, y se establezca la ley como un punto de encuentro entre los españoles actuales y los descendientes de los puertorriqueños despojados de su nacionalidad justamente en 1898. Y fíjate que no me invento nada, que todos estos parámetros aparecen en el preámbulo de la ley 12-2015 de sefardíes, evidentemente hablando de los hechos relativos a los sefardíes, pero digamos, todas estas cuestiones vienen aquí. Porque yo he escuchado por ahí verdaderas barbaridades estos días, en las cuales se decían que esto no solo afectaría a todo puertorriqueño actual, y yo entiendo, según lo que nos has dicho, que afectaría pues a los descendientes de aquellos que perdieron la nacionalidad en el 98, y incluso he escuchado que esto aplicaría también para dominicanos y tal y cual, que ciertamente no es el caso, ni lo has propuesto tú, ni se ha hablado en ningún momento, ¿verdad? No es el caso, no es el caso y ahora vamos a ver que hay muchos filtros. Quiero decir, no es algo que se proclame alegremente ni nada parecido. Ujú. Eh, yo estoy afinando las cuestiones técnicas, ¿no? También porque hay muchas personas de Puerto Rico que han intentado optar a la nacionalidad española por la ley de memoria democrática, unos lo han conseguido, otros no, y bueno, quiero ver todas las vías, etcétera. Pero mira, por ejemplo, hay una vía muy interesante que es una carta de naturaleza múltiple, por así decirlo, por concurrencia de circunstancias excepcionales. Esto está previsto en la ley 12-2015 sefardí, en la base que posibilita la ley sefardí, y después también en los artículos 33.1 de la Ley de Memoria Democrática, en el decreto 39 del 96 y en el Real Decreto 1792 del 2008. En este caso se refieren a los combatientes de las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española y en algunos casos también de sus descendientes. Tengo que decir también que estas declaraciones no constituirán un título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier administración pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. Y esto lo tomo del artículo 4.5 de la llamada Ley de Memoria Histórica. Respecto a los plazos, pues mira, estamos hablando de unos plazos breves, ¿vale? Y me voy a remitir a los plazos de estas legislaciones que ya se han producido. La Ley de Sefardí, disposición adicional primera, plazo de 3 años de entrada en vigor, con una posible prórroga de 1 año por acuerdo del Consejo de Ministros, y en los casos de la Ley de Memoria Histórica y Ley de Memoria Democrática, estamos hablando de 2 años con posibilidad de prórroga por 1 año más por el Consejo de Ministros, que en el caso de la Ley de Memoria Democrática ha sido prorrogada hace
3 o 4 meses fue prorrogada el último año. Y el plazo de 3 años del decreto del 39 del 96 que considera nacionalidad española a los brigadistas internacionales. Por lo tanto, estamos hablando de plazos de 3 o a lo sumo 4 años, incluyendo prórroga, ¿vale? Yo no voy a proponer un plazo que no haya sido previamente recogido en una ley anterior, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de un plazo concreto y relativamente limitado, ¿vale? Y ambas naciones, tanto España, está claro que sí, como los Estados Unidos contemplan esta doble nacionalidad, es decir, va a ser viable para un puertorriqueño que tenga actualmente la nacionalidad norteamericana seguir conservándola, o por parte de los Bueno, Estados Unidos hay alguna problemática. Bueno, te agradezco esta pregunta y tenemos que decir que tampoco estamos hablando, es una preocupación muy importante, muy razonable por parte de muchos puertorriqueños que puedan estar interesados en esta propuesta y tengo que decir que afortunadamente tampoco me estoy inventando nada nuevo y estamos hablando de casos que se han contrastado por miles de veces. ¿Y a qué me refiero por miles de veces? Bueno, como sabes, tanto la Constitución Española del 78, esto viene de la Constitución de la Segunda República de 1931 y de la reforma del Código Civil franquista de 1954, que después se recoge en la Constitución y se amplifica en la Constitución Española del 78 y en la reforma del Código Civil del 82 y en otras reformas del Código Civil que han venido después. España tiene un sistema de doble nacionalidad con algunos países y poblaciones con los que se entiende que tenemos especiales vínculos históricos. Puerto Rico entra en esta categoría con ciertas resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y las personas que han accedido a esta nacionalidad, estamos hablando de nacionalidad por residencia, especialmente favorecida para iberoamericanos, han conservado su nacionalidad estadounidense. Relevantes puertorriqueños como Ricky Martin, Benicio del Toro o importantes políticos han sido nacionalizados mediante cartas de naturaleza expedida por el gobierno español. Y Ricky Martin sigue siendo evidentemente ciudadano de Estados Unidos, no ha perdido la nacionalidad. Ahora mismo hay puertorriqueños que están accediendo a la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. No han perdido el pasaporte estadounidense ni la ciudadanía estadounidense. Y fíjate, la ley de sefardíes, cuando yo estoy hablando de que estamos hablando de cientos de casos, se tramitaron más de 3.000 solicitudes de ciudadanos estadounidenses, se estimaron favorablemente 2.337 y estas 2.337 personas conservaron el pasaporte y la ciudadanía de los Estados Unidos. Por lo tanto, es un dato muy, muy interesante porque has dicho que hubo 3.000 solicitudes y se estimaron únicamente 2.300. Hay que dejar claro que hay que cumplir también unos requisitos, unas condiciones, sine qua non no, esta propuesta, cuando llegue a ley, no aplicaría. claro, efectivamente, y voy a los requisitos concretos. A ver, déjame que tengo aquí unas notas. Vamos a los requisitos concretos. Vamos a ver, requisitos. Aquí lo tengo. Bueno, yo en principio se contemplan una triple vía, ¿vale? Una vía general en la que hay que acreditar el vínculo genealógico con un puertorriqueño ciudadano español que perdió dicha nacionalidad por el Tratado de París de 1898 con documentación fehaciente. Estamos hablando de documentos de registro civil, partida de nacimiento, de matrimonio, de función, etcétera, y en caso de que no se puedan obtener mediante partida de registro civil, pues con otra documentación fehaciente, especialmente partidas canónicas de parroquias, Decesanas, ¿no? De religiosas, de bautismo. de bautismo, de matrimonio, etcétera, ¿vale? Aprobar una prueba de conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural actual de España, porque si acogemos a nuevos nacionales, entre otras cuestiones, tendrán derecho al voto y es razonable exigir que tengan un conocimiento de la realidad española, ¿vale? Estas pruebas serán administradas por el Instituto Cervantes y esto... Como en la actualidad se hace a las personas que optan a la ciudadanía española, ¿no? Efectivamente, y siendo más concreto, lo cojo también del artículo 1.5 de la ley de sefardíes, ¿vale? O sea, no me estoy inventando nada. Certificado o certificado de antecedentes penales correspondiente a su país de origen y de aquello donde hubiera residido en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. No me invento nada. Esto viene en los artículos 2.3 y 2.6b de la ley de sefardíes. Esta documentación, cuando no sea española, que en muchos casos no lo será, tiene que estar también debidamente traducida y apostillada, si está en lengua
lengua extranjera. Después yo contemplo una vía especialmente privilegiada, que esté exceptuada de los requisitos de las pruebas de cultura y después también, muy importante, una prueba de dominio de lengua española para aquellos descendientes puertorriqueños que vivan en Estados Unidos o que vivan en cualquier otro país que no sea Puerto Rico o un país de habla española, ¿vale? Tienen que acreditar que también para cumplir, creo recordar de memoria que el artículo 3 de la Constitución española que dice que los españoles tienen el deber, el derecho y la obligación. y el deber, efectivamente, de manejar la lengua castellana. Entonces, una vía preferente, pues para aquellos puertorriqueños que hayan colaborado de manera destacada y activa en la conservación y fomento de las raíces hispánicas de Puerto Rico o de las relaciones de Puerto Rico con España, con el resto de la comunidad hispánica. Y este concepto jurídico indeterminado, que pues tampoco me lo invento, los artículos 1.3 y 2.3 de la ley Sefardí habla de la demostración de una especial vinculación con España, que es un concepto jurídico indeterminado. La ley 52 de 2007 de memoria histórica, llamada de memoria histórica, hace un doble reconocimiento singularizado a los voluntarios de la Brigada Internacionales y a las asociaciones ciudadanas que se hayan significado la defensa de la dignidad de las víctimas de la violencia. Y después también el artículo 33.1 de la Ley de Memoria Democrática dice: se entenderá que concurren las mismas circunstancias excepcionales en los descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España. Artículo 33.1 de la Ley de Memoria Democrática. Por lo tanto, cuando yo contemplo una vía especialmente privilegiada para aquellos puertorriqueños que se hayan destacado en una labor continuada de difusión de la huella hispánica en Puerto Rico, tampoco me estoy inventando nada, ¿vale? Después también una vía especial más flexible para los menores y personas con capacidad modificada judicialmente, ¿vale? Y esto también es conforme al último párrafo del artículo primero y el artículo 2.3 de la ley de Sefardíes. Entonces, en este sentido, la ley tiene que tener presente la disposición adicional duodécima de acceso a la nacionalidad española en condiciones de igualdad de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social y demás normativas de aplicación, que esto ya estaba recogido y contemplado por la disposición final segunda de la Ley de Sefardíes, ¿vale? Se contempla también una posterior inscripción en el registro civil, previo cumplimiento de requisitos de jura o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, exigido, que esto estaba también en el artículo 2.5 de la ley Sefardí y en el artículo 4.3 del Real Decreto 1792 del 2008. Después también habrá que contemplar una regulación especial de concurrencia con otros procedimientos, porque hay personas que están optando a la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática y, hombre, habrá que tenerlos en cuenta para que, no pierdan su derecho a poder optar por la ley española de nacionalidad reparativa por el hecho de estar en otro procedimiento. Esto, por ejemplo, venía ya recogido la disposición adicional única de la ley de Sefardíes, ¿vale? Entonces, como ves, es una traslación, en algunos casos literal, de normas vigentes que pueden encontrar, todos los que nos escuchen van a encontrar en el Boletín Oficial del Estado, se meten en internet y ahí la van a tener y las pueden revisar. Por lo tanto, lo mejor de esta idea es que realmente no es una gran innovación jurídica, que es algo que se podrá comprender dentro de alguna generación y tal. No hay una formulación. El mayor mérito de esta propuesta es que está ya todo dicho, simplemente había que situar el foco, yo creo que de manera muy justa, en la excepcionalísima situación de los puertorriqueños. Yo creo que una vez que se ha reintegrado jurídicamente, se ha dado la posibilidad, porque esto es voluntario, cuidado, es muy importante, la voluntariedad es muy importante. Hay gente, Claro. hay gente aparte que tiene todo el derecho, que dicen que ellos no se ven llamados a la nacionalidad, que son puertorriqueños, que no se ven llamados para la nacionalidad española, etcétera. Para que no les afecte nada, simplemente no tienen que hacer nada, porque como ya hemos visto,
quien quiera la nacionalidad española va a tener que moverse, va a tener que ir a registros, va a tener que ir a archivo diocesano, va a tener que estudiar, va a tener que mover un trámite administrativo, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión de voluntariedad y es lo que hemos dicho, ¿no? Que no se sitúa el foco una vez que se ha reintegrado, se ha dado la posibilidad de reintegrarse jurídicamente a la nacionalidad española a aquellas personas que lo pierden por la guerra civil, por la posguerra, Ujú, por la inmigración de la posguerra, etcétera. Los siguientes son los puertorriqueños. Y es que, de hecho, ujú. tenemos el caso sefardí. El caso puertorriqueño es mucho más reciente, mucho más sangrante. Hay gente que me está escribiendo gente puertorriqueño de la isla de Estados Unidos, de aquí de España, de Francia, de muchos sitios, y me cuentan historias de sus abuelos, de sus bisabuelos. O sea, es una memoria viva, evidentemente, la ley, la cuestión de los sefardíes, que yo creo que fue un acierto por parte del Estado español asumir esos altísimos estándares morales respecto a la cuestión sefardí, pero es algo que la memoria familiar, evidentemente, ya se había apagado, porque estamos hablando de 1492 a 2015. El caso puertorriqueño es mucho más claro. Y una vez que se han saldado ya, digamos que España voluntariamente ha saldado ya estas cuestiones respecto, por ejemplo, a la guerra civil, si uno ve la historia de España con perspectiva, el siguiente caso y el más sangrante, el más claro, el más evidente, a mi juicio, es el de Puerto Rico. Casi me has respondido la siguiente pregunta porque en cualquier proceso y máxime en una situación política tan convulsa como vivimos en España en la última década, dependemos de una resolución política. ¿Es viable? Pero tú ya me has dicho que está amparado en otros procesos que están vigentes. Entonces yo creo que únicamente que me ratifiques que sería viable políticamente. ¿Qué ayudas políticas o qué apoyo político, con qué apoyo político podemos contar para aprobar esta ley? Bueno, te agradezco mucho esta pregunta, que es muy importante. ¿Esto es viable? Vamos a ver. Nos remitimos, como tú bien dices, a normas que están ya en vigor. La ley de Sefardí de 2015. La ley de Sefardí de 2015 tuvo un desarrollo legislativo que abarcó gobiernos del PSOE, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. Que para quienes nos escuchen desde Hispanoamérica, a lo mejor no saben, son los dos principales partidos españoles, lo eran entonces, en 2015, cuando se aprueba la ley, y lo son ahora mismo también, son los dos mayoritarios. Por lo tanto, en, en normas cercanas se ha demostrado con votaciones que han concurrido y que pueden ser consultadas, que puede haber una voluntad política española transversal para aprobar este tipo de normas. Por lo tanto, si el legislador español, abarcando desde los conservadores a la izquierda en 2015, llegaron a la conclusión de que era positivo aprobar una ley de nacionalidad para los sefardíes, no hay ningún motivo para pensar que no sea posible y de hecho esto te demuestra que llegar a alcanzar esos apoyos políticos transversales a derecha e izquierda es perfectamente posible. Y desde el punto de vista social, en un momento en el que creo que no estamos en nuestras mejores condiciones, con también muchos problemas sociales, una llegada constante de ciudadanos que llegan a nuestras costas y que intentan formar parte de nuestra sociedad. ¿Está el Reino de España cualificado para soportar esta nueva llegada de ciudadanos españoles dentro de nuestro sistema? Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Se ha demostrado que sí, se ha demostrado con las leyes ya vigentes. La ley de Sefardíes se produjeron más de 153.000 expedientes, de ellos con concesiones, 72.000 concesiones. La ley de Perdón, memoria perdón, histórica, los datos, ¿cuántas solicitudes? 153, más de 153.000 expedientes Y con 72.033 peticiones estimadas favorablemente. sí, un 50% aproximadamente, un poco menos, ¿verdad? Sí, sí, aunque espérate, porque a lo mejor, bueno, los datos, espérate que voy a consultar. Bueno, Ujú. es que Es que es no, significativo, ¿no? Un número tan
tan alto de solicitudes, es decir, hay un Bueno, interés muy alto. pero fue la que menos. La ley de memoria histórica he encontrado datos de 491.000 solicitudes Solicitudes. ¿cómo? Sí, sí, Con, solicitudes. con 730 con 373.000 estimada. La ley de memoria democrática, que todavía no tiene Altísimo. Sí, sí, un número altísimo. un número altísimo. La ley de memoria democrática, que no tenemos datos definitivos porque en julio se prorrogó durante un año, eh, estamos hablando que la llamada ley de nietos, que se prorrogó en julio de este año después de haber recibido más de 300.000 solicitudes. Entonces, hoy he leído unos datos en un periódico español que dicen que han salido publicados hoy, que dicen que de los datos del 2023 hubo 226.000 solicitudes, de las cuales se han aprobado 110.000 expedientes. Y espérate, porque en esta misma noticia daba los datos actualizados de la cuestión de los sefardíes, que te los quiero leer para que no... En estos días ha salido la noticia, siguen. Sí, hoy después Sí, te la sí, envío. sí. Mira, aquí lo pone. 153.774 solicitantes han pedido la nacionalidad por ser sefardíes de origen español. Y de estas han sido concedidas 72.033. Es conforme a lo que he dicho. Sí, Y sí. la noticia se refiere a datos estadísticos básicos de nacionalidad publicados por la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil. Entonces, la cuestión es, eh, de estos señores, muchos no han venido a vivir a España, ¿vale? Es decir, se han quedado en sus lugares de residencia o en terceros países. Y es muy importante destacar que algunas de estas leyes, por ejemplo, la llamada de memoria histórica y la de memoria democrática, han sido controvertidas en España en cuanto a la valoración que hacen de la historia de España, de la guerra civil, del papel de las brigadas internacionales, de ciertas cuestiones, pero no han sido polémicas en cuanto a la concesión de la nacionalidad. Realmente no hay una corriente de opinión importante en España que diga pues que a las personas que perdieron la nacionalidad española a consecuencia de la guerra civil o de la posguerra, etcétera, pues que no se le debiera haber dado la nacionalidad española. No hay una polémica, incluso con los sefardíes hubo un problema, pues claro, los sefardíes tenían que acreditar un vínculo de 500 años, entonces pues hubo un problema jurídico, ¿no? Un problema jurídico de prueba porque se daba mucha importancia, bueno, pues a las opiniones del líder de la sinagoga donde estuviesen domiciliados, etcétera, y claro, ahí eso daba lugar a corruptelas. En este caso, no hay lugar a corruptelas porque lo que tienen que recabar, o sea, en cuanto al vínculo genealógico, lo que tienen que recabar los peticionarios son partidas, son certificados de los registros civiles y en todo caso de los archivos diocesanos de la Iglesia Católica, vamos, suponiendo que se han casado y se han bautizado por la Iglesia Católica. Por lo tanto, esos son documentos que son mucho más objetivos y por lo tanto ya se ha demostrado que España es capaz de asumir sin una controversia social importante unos procesos de concesión de nacionalidad española importantes, ¿vale? A todo esto, aunque digamos potencialmente los destinatarios podrían ser muchos, hay que tener en cuenta que se van a poner muchos filtros. El primero de todo, muchos de los descendientes puertorriqueños directamente, que los que viven en Estados Unidos, muchos de ellos directamente no mantienen la lengua española. Uno de los requisitos es acreditar el dominio de la lengua española. Por lo tanto, ya quedan fuera. Estamos hablando de que es un plazo breve de tiempo. Estamos hablando como máximo de los plazos que de las leyes anteriores, el máximo eran 3 años más uno de prórroga. También esto es una ley que se aprueba en España, entonces habrá descendientes puertorriqueños, que la inmensa mayoría viven en otros países, que se enterarán o no se enterarán. Después una dificultad logística. Todo aquel que viva, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene complicado recabar la información, registrar en los archivos de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Muchos de los interesados, de los más interesados, de los que se habían preocupado de buscar sus antepasados españoles y tener toda la documentación en regla, ya han optado a la nacionalidad española por la ley de memoria democrática, ¿vale? O sea que algunos ya han entrado. Y después hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los puertorriqueños tienen pasaporte y ciudadanía estadounidense, por lo tanto tienen paso franco y expedito a un mercado de trabajo mucho más potente que el español. El mercado de trabajo de Estados Unidos da muchas más oportunidades que el de España hoy en día, eso lo sabemos todos. Por lo tanto, tampoco concurre aquí una necesidad económica perentoria ni muchísimo
menos. Sí, porque ese es otro, yo veo también ahí otro tema, que es efectivamente esta generosidad del Reino de España que nos aporta también a nosotros, a los españoles de hoy en día, a la sociedad española hoy en día. Bueno, mira, te agradezco la pregunta y simplemente déjame que dé un dato en relación con esta cuestión, con la cuestión anterior del impacto social que podría tener. Como todo el mundo sabe, en Estados Unidos es el segundo país donde viven más judíos del mundo. De hecho, viven casi tantos como en Israel, ¿vale? Pues a pesar de ello, la ley sefardíes, fíjate que teniendo una comunidad judía amplísima, de las 153.774 solicitudes, solo 3.325, un 2,16%, vinieron de Estados Unidos, ¿vale? Y en países que tienen una comunidad judía mucho más pequeña, como México, Colombia, Venezuela, fueron muchísimos más, lo que te demuestra que el tener un pasaporte tan potente y una ciudadanía tan potente y un acceso a un mercado de trabajo tan potente como el de Estados Unidos, también en cierto modo algunas personas desincentiva digamos, de tomarse todas las molestias necesarias, que no son pocas, para poder optar a este tipo de nacionalidad reparativa. Entonces, me haces una pregunta, ¿qué aportaría? Mm. Sí, socialmente, ¿qué nos aportaría también a nosotros, a la España actual, a los españoles que acogemos a estas personas que optan al pasaporte español por reparativo? Bueno, pues yo lo veo, los beneficios para España en varios planos, ¿vale? En el plano, déjame ser cursi, en el plano metafísico, digamos, es una cursilada, pero bueno, por decirlo de algún modo, yo creo que si reparamos lo que se hizo con la nacionalidad española a los puertorriqueños, de algún modo también resarcimos y reparamos a la propia España y a la propia historia de España. Ujú. La historia global de España, la proyección ultramarina española, que se mantuvo durante más de 4 siglos en el Pacífico, en América, en África, en distintas zonas también de Europa, con sus luces y sus sombras, porque hubo cosas buenas y también hubo cosas malas, pero en todo caso es uno de los desarrollos fundamentales en la historia de la humanidad. Entonces, el broche final que tuvo, tan repugnante como el Tratado de París de 1898, es una vergüenza, es una mancha, es una mácula que yo creo que enturbia toda la propia historia española. Y de hecho, no por casualidad, el desastre del 98 y el Tratado de París del 98 llevó a España a esa situación tan brutal que desembocó en la Guerra Civil de 1936. Entonces, yo creo que si reparamos la nacionalidad de los puertorriqueños, también redignificamos a la propia España y a su propia historia. Y creo que esta presencia española ultramarina, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero que en todo caso fue impresionante, merece un broche final diferente. Y después, en cuestiones prácticas, pues mira, yo creo que con esta nacionalidad reparativa, España puede mejorar su imagen, como mejoró su imagen con la ley de Sefardíes. Puede demostrar que es un país puntero en derechos humanos, que es un país puntero en conceptos como el de doble nacionalidad, porque hay que decir que España, que tiene pues sus defectos, pero también tiene sus virtudes, y entre sus virtudes, España fue un país muy pionero en cuanto a la doble nacionalidad, que era un concepto que era rechazado por la doctrina del derecho internacional y por el concierto de las naciones, y España, con la Constitución de 1931, que contempla doble nacionalidad con los iberoamericanos y que después se concreta en 1954 con la reforma del Código Civil, fue muy puntera en estas cuestiones. También ha sido muy puntera en las leyes de nacionalidad reparativa, muy singularmente, pues por ejemplo con el caso de Sefardíes, que está asumiendo voluntariamente unos altísimos estándares morales por cuestiones que pasaron hace 500 años. Yo creo que eso habla bien de nuestro país y que eso mejora nuestro país y le da también posibilidades en las relaciones internacionales. Y después también los puertorriqueños es una población muy especial, es una población que muchos de ellos son bilingües, que tienen un buen posicionamiento cultural, artístico, social, económico, empresarial, en un país tan importante, en un mercado económico tan importante como Estados Unidos. Por lo tanto, los puertorriqueños que
adquieran la nacionalidad española y que simultaneen la ciudadanía estadounidense con el pasaporte español, pueden ser nuestros mejores embajadores culturales, artísticos, pueden engrasar también nuestras relaciones económicas, no solo con el de Puerto Rico, que evidentemente, sino con el propio Estados Unidos, porque la comunidad puertorriqueña es muy importante. Hay que destacar también, pues, el gran espíritu artístico y cultural del puertorriqueño, pues que lo conocemos perfectamente en ámbitos, por ejemplo, como el musical. Eso también enriquecería a España. Yo estoy seguro que además una medida de este tipo fomentaría un intercambio académico y cultural muy fuerte. Estoy seguro que muchas personas, no solo de ámbito historiográfico, sino de cualquier otro ámbito, medicina, biología, de ambas partes se interesarían por sus contrapartes. Estoy seguro que los colegios profesionales de abogados, de médicos, etcétera, tanto de Puerto Rico y España, establecerían mejores relaciones de las que vendría una colaboración técnica y profesional que sería buena para todos. Y fíjate también que esto también yo creo que es muy interesante para los puertorriqueños, ¿no? Porque hay algunos, no todos, ¿no? Porque cada persona tiene su sensibilidad, pero hay muchos puertorriqueños que me comentan, ahora que me están, que están contactando mucho, me comentan, o sea, de algún modo nosotros nos sentimos a mitad de camino de los dos mundos, ¿no? Entonces yo creo que una ley de nacionalidad española reparativa para los puertorriqueños que sea compatible con el mantenimiento de la ciudadanía estadounidense podría hacer que lejos de estar a medio camino entre ambos mundos, participasen de lo mejor de ambos mundos y ellos fuesen el engarce de estos dos grandes mundos que conforman en gran parte la historia de la humanidad, como son el anglosajón y más concretamente el estadounidense y el hispánico y más concretamente España. Si has dicho una palabra clave que has dicho que me están contactando mucho, porque este anuncio tuvo lugar en una comunicación impartida en un medio académico, que fue el Congreso Internacional, organizado por las universidades de Juan Carlos de Madrid y Carlos III de Madrid, al cual tuve también o me cupo el honor de participar también como ponente, y lejos de quedarse en ese ambiente académico, ha sido un bombazo, y a mí me gustaría saber qué reacciones has recibido, qué te ha llegado y qué ha pasado, sobre todo en la isla de Puerto Rico. Bueno, pues efectivamente es complicado que una ponencia en un congreso académico, por muy internacional que sea, tenga este eco. Efectivamente, ha sido un bombazo. En Puerto Rico ha adquirido yo creo que tinte de viralidad. Hay algunas interacciones en redes sociales que tienen, o sea, algunos comentarios, algunas noticias publicadas en redes sociales al respecto que tienen decenas de miles de interacciones. Ha abierto telediarios, ha salido en la prensa principal, incluso el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el señor Eduardo Villanueva ha hecho valoraciones positivas sobre ello, la catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Nieves de los Ángeles Vázquez también, quiero decir, se están produciendo reacciones relevantes. Yo mismo participé en Tele 11, que es una televisión masiva de seguimiento masivo allí en Puerto Rico en un programa. Y te digo que va a haber incluso los programas de humor, ¿eh? Yo he visto en un programa de humor que masivo, que bromeaban, oye, pues tendremos que ir comprándonos el traje de torero para hacernos Bueno, todo suma, ¿eh? Te digo que todo suma, todo suma. todo suma. Magnífico, magnífico, magnífico. A mí me encantó que un programa de humor, desde un humor sano y simpático, porque eso suma y suma muchísimo, suma muchísimo. O sea, que yo encantado y lo agradezco muchísimo y aparte que me resultó muy, muy simpático. También decían que iban a cocinar paella y tal. Bueno, magnífico. Después yo creo que también ha tenido también ha coincidido con esa desgraciada intervención, ¿sabes? En la reciente elección de Estados Unidos, ¿sabes? Que hubo un cómico Sí, en sí, sí, Estados lo vi, Unidos lo vi. que dijo que Puerto Rico era una isla Sí, flotante de basura. sí. Entonces, según me dicen en Puerto Rico, también ese contraste entre una cuestión y la otra también ha llamado un poquito la atención. Entonces, te digo que en Puerto Rico también dentro de poco va a haber más noticias, ¿vale? Va a haber más noticias. Y aquí en España, pues también ha habido impacto. La agencia EFE, que es la agencia de noticias más importante de España, me ha entrevistado, esto ha salido a La Vanguardia, que es uno de los principales diarios de España. Ha habido también relevantes académicos españoles que han tenido conocimiento después de la presentación en el Congreso Internacional y que se han adherido. No se ha hecho todavía público porque esto
merece una escenificación, quiero decir, que no es cuestión de poner un Mm. tuit, pues tal catedrático dice tal cosa, pero tal decano dice tal otra, pero esto se ha producido, ¿vale? También la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que es una institución que el año que viene cumple 250 años, en la que yo me precio de ser consorcio, pues también se ha pronunciado en redes sociales a favor de esta medida. Y también te digo que, bueno, contigo, este hito, esta entrevista que hoy estamos teniendo, esta conversación que estamos teniendo, es también la primera conversación que tengo con un relevante divulgador historiográfico Y yo español. te agradezco la amistad de todos estos años, aparte de tu trabajo en el tema y porque nos has dado la primicia. Esta es la primera intervención dentro de un canal, digamos, de divulgación histórica. Es la primera, por supuesto, que tenía que ser para vuestro canal, pero no es la última. ¿Vale? Entonces, esta difusión, que es importantísima en redes sociales, tú lo sabes eso mucho mejor que yo, se va a Ujú. dar y se va a dar con profusión. Te digo también que me han contactado puertorriqueños que viven en la isla, puertorriqueños que viven en diferentes sitios de Estados Unidos, puertorriqueños que viven aquí en España. Ya he tenido reuniones presenciales para intercambiar ideas y propuestas de acciones y voy a seguir teniendo reuniones. Y se van a ver traslaciones a la práctica. Entonces, todo esto hay que seguir trabajándolo, seguir concretándolo, seguir yendo a la opinión pública. También es importante que segmentos de la sociedad puertorriqueña hagan suya esta propuesta, ¿vale? Porque la idea fue mía, la presenté en el Congreso Internacional, pero esto ya tiene que pasar a formar parte de las sociedades puertorriqueñas y españolas y tiene que pasar como pasó con los sefardíes, ¿vale? Los sefardíes fue un itinerario en la que participaron personas tanto de las comunidades sefardíes en otros países como personas españolas, algunos judíos y otros no, que simplemente Ujú. pues se interesaron por la cuestión sefardí, como yo me estoy interesando por la cuestión puertorriqueña sin ser yo puertorriqueño, pues hicieron suya esta necesidad y la convirtieron en ley en el 2015. Y por lo tanto esto también tiene que, yo invito a los hermanos puertorriqueños y a las instituciones académicas, profesionales, culturales, etcétera, pues que hagan suya esta propuesta también y que, bueno, pues dirijan cartas a los periódicos, dirijan peticiones a la autoridad española, etcétera. Yo, en la medida de lo posible, ya me estoy empezando a coordinar y organizar con personas, pues intentaré aportar vías para que esto pueda ser de manera organizada y de manera estructurada y aunando fuerzas, pero bueno, que quien quiera hacerlo también por su propia vía, pues que bienvenido sea, ¿vale? Y será algo muy importante. Y los siguientes pasos más importantes, ¿cuál sería? Bueno, pues es un poquito lo que acabo de comentar, ¿vale? Hay que seguir, yo estoy ahora mismo recopilando información preciosa porque me están enviando expedientes de gente, de puertorriqueños que han optado a la nacionalidad española por leyes anteriores o vigentes, como especialmente la ley de memoria democrática. Hay que analizarlas, hay que seguir concretando estas cuestiones, hay que ir a las universidades, tanto de Puerto Rico como de España. Te digo que en fechas muy, muy próximas estas cuestiones van a estar presentes en universidades, tanto de allí, de Puerto Rico, como de aquí, de España. Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo hoy contigo. Hay que animar y hay que sumar a otras personas, especialmente puertorriqueñas, a que hagan también este tipo de cuestión, que hagan suya la propuesta y también se lancen a su defensa pública y a su conversatorio público. Hay que generar conciencia y después de hacer todo ese trabajo habrá que empezar también a tocar a las instituciones españolas. Habrá que utilizar el derecho de petición, está el defensor del pueblo, están los grupos parlamentarios. Entonces, creo que este no es exactamente el momento, porque creo que primero hay que generar opinión pública, que es lo que, por ejemplo, tú estás haciendo hoy aquí con esta entrevista, que yo te agradezco muchísimo. Y bueno, yo estoy absolutamente seguro que con los precedentes legislativos que han sido aprobados por las Cortes Españolas, es perfectamente viable y posible que en un determinado plazo de tiempo, pues el legislador español vea la conveniencia eh,
histórica, humana, jurídica y reparativa de aprobar una ley de nacionalidad española reparativa para los descendientes de puertorriqueños que muy injustamente fueron despojados de su nacionalidad española por el nefasto Tratado de París de 1898. Y que así de paso redignifiquemos también la propia historia de España y de la presencia ultramarina de España. Yo estoy seguro que conociendo el carácter, la idiosincrasia española, nuestra historia y, por qué no decirlo, nuestra generosidad, yo creo que va a llegar a buen puerto. Rafael, muchísimas gracias por la entrevista, pero muchísimas gracias por este trabajo y esta propuesta. Te deseo todo lo mejor, te deseamos, yo creo que desde Locos por Nuestra Historia, todo lo mejor y ojalá muy pronto podamos contar de nuevo contigo aquí para pues relatar los éxitos, la aprobación de esa ley y para ver cómo se han desarrollado de aquí a unos meses esta propuesta. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esas últimas palabras para ti. Mis últimas palabras simplemente para decir que el agradecimiento es mío al canal, por supuesto al conductor, excelente conductor de la entrevista, a quien me liga también una amistad desde hace años, desde que organicé con otros compañeros una conferencia suya sobre los héroes de Valer, los últimos de Filipinas, en la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Marbella. A la cual desde entonces estoy ciertamente ligado y tengo un gran cariño a la propia sociedad, pero también a muchos de sus miembros. Sí, sí. Pues he dicho esto, ya solo me queda reiterar agradecimiento y mandar un abrazo muy fuerte a ti, a todos los amigos y miembros del canal y a todos los amigos de Allende y Aquende el Atlántico que nos escuchen posteriormente por las redes sociales.